que sabe de este tema, pero ayer el gobierno lo declara al cartel de los Soles como organización terrorista, algo que ya había hecho, por ejemplo, con el Tren de Aragua recientemente, hace un par de meses fue que lo había hecho con el Tren de Aragua, así que no es la primera vez que el Ministerio de Seguridad en este sentido se expresa. Lo que pasa es que acá va totalmente en línea con Estados Unidos. En el caso del Tren de Aragua también había sido luego de que Estados Unidos avanzara en esa dirección. Se trata de las dos grandes organizaciones criminales ligadas al régimen de Nicolás Maduro, con una diferencia importante. El Tren de Aragua es una organización criminal con presencia en toda América Latina, que tiene vínculos con el régimen. El Cartel de los Soles es el régimen de Nicolás Maduro. Esa es la diferencia. Un par de datos para saber, digamos, qué es el Cartel de Soles y por qué se está dando toda esta ofensiva. Del Cartel de Soles se empieza a hablar, yo te diría, principios, en los 90, incluso antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Esto es después, es un nombre un poco de fantasía, que refiere a cómo generales de la Guardia Bolivariana, que es básicamente lo que sería el equivalente a nuestra gendarmería, que son los que controlan la frontera, son descubiertos vinculados directamente al narcotráfico. Tiene sentido, digamos. Frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Obviamente hay sectores que iban a tener la intención de sacar parte de esa cocaína por Venezuela. Se habla de soles, esto tiene que ver con las estrellas o los soles de los uniformes de los generales, por eso es el nombre, porque más allá de eso, que empieza de forma incipiente en los 90, en el año 2005 Chávez toma varias decisiones. Primero, Chávez tenía vínculos históricos con la FARC. Las FARC son uno de los principales hoy carteles de la FARC, o lo que hoy son las disidencias, son los que mueven buena parte de la droga en Colombia. Chávez recibe financiamiento, tiene vínculos estrechísimos con la FARC, como también la tiene el régimen cubano, y en 2005 él asigna y mete a toda la Fuerza Armada en el control antinarcóticos. Y lo que dicen todos es, ese fue el momento donde entró el gobierno, el negocio, que antes era un negocio privado, de criminales privados, con algún tipo de complicidad, pasa a hacerse cargo directamente toda la Fuerza Armada. Por eso es un negocio sobre todo de los militares, que fue creciendo, y que lo tiene, si bien hoy el que tiene pedido de captura, principalmente el que más alto tiene el pedido de captura es Maduro. Hay un informe que se conoce hace poquito de inteligencia de Colombia que plantea el verdadero jefe del Cartel de los Soles es Diosdado Cabello. Bueno, pues sin duda, a ver, Maduro es Maduro por Diosdado Cabello, si no, no se sostendría en el poder nunca. Porque no es militar Maduro, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. No es militar, a diferencia de Chávez y de Diosdado Cabello, que Cabello era un militar que fue Maduro parte de la fuerza junto con Chávez. Títere de Diosdado Cabello. Bueno, este informe que publica la revista Semana en Colombia directamente plantea algo que la verdad que no lo sé, pero digo, es lo que plantea este informe. Y es que Maduro trató de renunciar, o en algún momento, después de toda la crisis desatada por las elecciones que se robaron el año pasado, que en algún momento ante la presión Maduro quiso renunciar y que fue Diosdado Cabello el que dijo, no, vos te quedás acá, porque si vos, que sos la cara visible, te vas, se nos cae todo esto y vos te tenés que quedar ahí. Con lo cual, digo, es el personaje, digamos, más directamente atado con esto, con vínculos de vuelta con guerrilla colombiana. Ahora, ¿cuál es el rol específicamente de Venezuela? Porque productor de cocaína... No, cero. Claro, la cocaína se produce en Colombia. Es de Colombia. Entonces, ¿qué? ¿Triangulan a través de Venezuela? Porque por algo también está todo el despliegue de Estados Unidos sobre mar internacional. En teoría, me imagino que debe ser para cortar, o entre otras cosas, poder cortar tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El tema es así. El grueso de la cocaína se produce en Colombia. Tenés una partecita en Perú, una partecita en Bolivia, pero esencialmente la cocaína se produce en Colombia. El informe de la ONU habla que el año pasado fue producción récord. El punto es que en Colombia, durante muchos años, esto fue sobre todo presidencia Uribe, hubo mucho control contra el narcotráfico, mucha presencia de la DEI de Estados Unidos. Entonces empezó a ser más complicado sacar la droga por puertos colombianos. Entonces sale por Venezuela. Una parte muy importante sale por Ecuador. Ecuador está en la ola de violencia histórica que está viviendo en gran medida por eso. Y otra parte más chica, es verdad que es más chica, empieza a salir por Venezuela. Y el arreglo es muy sencillo. Toda la zona fronteriza es una zona históricamente de la FARC. La FARC, hoy son disidencias de la FARC porque como grupo se desorganizó en 2016. Y la que era la segunda guerrilla, hoy la más importante, que es el ELN, tienen mucha presencia en esa frontera y son hoy guerrillas binacionales, grupos terroristas binacionales que actúan en Colombia y muchas veces actúan desde Venezuela bajo el amparo del régimen. Entonces, básicamente ahí hay una sociedad donde
el ELN tiene muchas veces laboratorios. Eso está claro, pero digo, ¿de Venezuela sale la droga? Sí, parte de la droga. Del 100%, ojo que del 100% se estima que es como mucho el 25% lo que sale por Venezuela. O sea, la mayoría hoy, de hecho, te diría, sale mucho más de Ecuador, que es un número importante, pero es mucho más lo que sale de Ecuador y lo que sale de la propia Colombia que lo que sale de Venezuela. Lo que pasa es que para el régimen venezolano es un negocio importante. Por eso acá no es solo una cuestión contra el narcotráfico, lo que está haciendo Estados Unidos. Está claro, pero... Es claramente una cuestión geopolítica. Pero entre otras cosas yo te pongo la flota acá porque quiero evitar que vos me sigas metiendo droga en Estados Unidos o en el mundo, es decir, cortarte la salida. Una de las rutas es hacia Estados Unidos, después hay una ruta bastante aceitada también hacia África, desde Venezuela, que va hacia África, y eso es cocaína que termina en Europa, en gran medida. Pero yo te diría, formalmente, todo el despliegue naval que está haciendo Estados Unidos, dicen, es para combatir a los carteles de la droga, pensando en Venezuela. Yo tengo mis dudas, digamos, porque insisto, el grueso de la cocaína que llega a Estados Unidos entra vía Pacífico y no vía Caribe. Es un argumento para una decisión geopolítica. Es un argumento, exactamente. Pero más allá del argumento, Venezuela está creciendo en lo que es país de tránsito de droga. Totalmente. Pero, digamos, eso es algo que se mantiene estable hace muchos años y que obviamente... confesado por altísimos funcionarios venezolanos. Digo, acá vos tenés el tipo que era el jefe de contrainteligencia militar, un tipo que se llama Hugo Pollo Carvajal, preso hoy en Estados Unidos, que él confesó, sí, nosotros desde el régimen éramos socios de los narcos y nos dedicamos a esto, confesó el tipo. Y vos tuviste presos en Estados Unidos a los sobrinos políticos de Maduro. Los agarran a ellos en el Caribe, en un avión con cocaína, van a Estados Unidos, confiesan su involucramiento y después Biden se los devuelve. Buen negocio. Se lo devuelve a Maduro sobre este tema en sí. Digo, cuando habla... Maduro lo que plantea, y lo dijo Diosdado Cabello en una conferencia de prensa antes de ayer, dijo, obviamente esto es todo mentira, nosotros estamos persiguiendo el narcotráfico, el mayor productor de cocaína del mundo y el mayor narco del mundo es la DEA. Y Marco Rubio a la cabeza. Y lo otro, ¿cómo es leído por la comunidad internacional una decisión así de Argentina? Y Argentina acá se suma a Paraguay, se suma a Ecuador, es claramente el alineamiento geopolítico de la Argentina con Estados Unidos y la lectura es respaldamos lo que vaya a hacer Estados Unidos contra Maduro. Esa es la idea. Se cae de Maduro. ¿Viste que vos me decís cómo me acuerdo todos los nombres de la política? A veces yo no sé cómo se acuerda de... Ah, pero te manda fruta en 20. No. Qué malo. 80% de fruta, parece que es incomprobable. Pues sobre todo cuando te nombran los árabes. Los árabes, ahí hay un margen mayor. Acá es más difícil. Siempre tenés a Trump que le da un poquito de comer también. Acá es más difícil. Claramente. Hablábamos del otro día de Michelo, Diego Suárez, el joven argentino salteño que se convirtió en un influencer de Maduro. Sí, habla como Maduro ahora. Que habla como Maduro, exactamente. Al final no lo habíamos llegado a pasar, capaz lo podemos mostrar esto. Lo cierto es que vuelve a irrumpir en la escena porque fue una jornada de alistamiento para convocar este fin de semana a miembros de las milicias. Maduro prometió desplegar a 4,5 millones de milicianos, que son civiles en armas. Y fíjate, Michelo se fue a anotar. Estamos viendo algunas imágenes, pero lo podemos ver directamente el video de cuando él ingresa y se anota. Acá estamos alistándonos para defender la tierra de Bolívar, de Hugo Chávez, de los libertadores. Yo, siendo argentino, no puedo permitir que los norteamericanos, que ya han invadido 400 veces otras naciones para robarles sus recursos, repitan la historia acá con la tierra de Bolívar. Ya en Irak hicieron lo mismo, mintieron para robar el petróleo en Afganistán, Libia, Siria, Irak, Yemen. ¿Cuántos países más? ¿Cuántas naciones más destruidas con el mismo método? ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria de Bolívar! Bien, pero sí, igual hay que buscar una de las historias o posteos anteriores. No, pasamos. Habla como venezolano. Sí. Habla como Maduro. Lo pasamos, está el otro día en la charla que tuvimos, Lucre. Porque lo voy a tener acá a mano. Pero el multitask no funciona con nosotros. No, pero vos sabés que esto obviamente tiene que ver con
con la intensa campaña que ya lleva un año más o menos en Venezuela, porque fue hace aproximadamente... ¿De qué, de Michelo? Hace exactamente un año más o menos que arrancó con fuerza. No sabés si lo escuchás a Michelo, a Maduro, a Diosdado Cabello. ¿Cómo llega él ahí, a Venezuela? Porque estaba recorriendo Sudamérica. Sí. No, él era un influencer en Salta, Bailaba. que él bailaba disfrazado con luces de neón, un traje medio de neopren con luces de neón y hacía robot, básicamente. Así hace Michelo 2.0. Él le cierra la cuenta. Y la verdad que no me queda claro cómo empieza a hacer contenido que le cae simpático a Maduro, lo invitan y cuando lo invitan él pega onda con Maduro y se da cuenta que ahí tiene una beta, porque de hecho empieza a dar cursos, $200 el curso, y ahora lo podemos ver hablando como Maduro. Venezuela va a ser la Vietnam de Estados Unidos. Acá el imperio norteamericano genocida, que vemos cómo extermina a los niños en Medio Oriente con sus misiles. Aquí no van a enfrentarse a niños, a bebés, como siempre lo hacen. Acá se van a enfrentar a un pueblo con ovarios y con cojones, como lo decía Chávez, ¿no? Venezuela va a ser la Vietnam de Estados Unidos. Es patético, acá el imperio cosa norteamericano genocida, que vemos cómo extermina a los Habla niños igual. en Medio Es igual, Oriente. sí, sí. Lo mismo, sí. No, aparte la gorra de Chávez, la gorra roja característica que usaba Chávez. Y hace poquito estuvo bailando con Maduro, en una nota que le hizo directamente a Maduro. Lo podemos recordar también. Esa canción es buenísima. Acá es cuando recién llega él. Este es el año pasado. Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. La. Bueno, estábamos dando... Y el paso para ver. A ver, así mira. Ajá, vamos a ver. Baila esto. Venezuela no es como te dicen las redes. Pum, pum. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Venezuela. O sea, por un baile, por una canción, mira, ando así. Esa canción es buenísima. Vamos a cantarla. Vos imaginate lo que significa, ¿no? Vos tenés 7 millones de venezolanos, casi 8 millones de venezolanos que tuvieron que irse perseguidos. Tener que ver, conozco a decenas de venezolanos que están hoy con sus padres ahí, angustiados por la situación, y que tienen a este pibe que está lucrando, haciendo guita. Bueno, es un hombre más del gobierno. Bueno, totalmente. Por eso, de hecho, hay algunos que quieren sumarlo a Michelo en las causas que hay en la Argentina contra Maduro. Ojo, hay muchos que lo están planteando porque es un propagandista abierto de todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo. Él estuvo recorriendo en su momento el Helicoide, que es el mayor centro de tortura que tiene Maduro. Dándolo en sus redes diciendo que... Esto no es ningún centro de tortura, fíjense, es un lugar maravilloso. Te cuento rápido para cerrar más allá de esto. Hoy Venezuela está literalmente militarizada. O sea, está en un estado de alerta máxima de verdad, más allá de todo lo que esto que puede ser retórica, mientras vemos imágenes, las primeras que se conocen de los buques rumbo al Caribe Sur. Esta es parte de la flota anfibia, es la flota Iwo Jima. Son 3 buques anfibios, que son buques que tienen capacidad de trasladar algunas aeronaves chicas, algunos helicópteros y sobre todo están pensados, más allá de que son buques de ataque también, buques para eventualmente un desembarco. O sea, tienen esa función, por eso se llaman anfibios, porque se usan también para operaciones terrestres. Y debían llegar el domingo, se demoraron porque hubo un huracán en la zona del Caribe, pero estas son las primeras imágenes que difunde Estados Unidos de parte de esta flota. Hay algunos destructores que ya se encuentran en la zona sur del Caribe, e insisto, además, Maduro desplegando cerca de 15.000 soldados en la frontera con Colombia y una situación de muchísima tensión que te cuentan las personas que están hoy en Venezuela, porque el régimen está inquieto. Además, obviamente, esta idea este rumor Nicaragua que veíamos con esta aeronave, ayer fue Jaime Bailey, quien directamente dijo Maduro está negociando la posibilidad de salir hacia Managua. Yo tomaría con cautela esto, pero es parte de todo lo que se está especulando. Bueno, tema cartel de los soles. ¿Quién arranca? Arranco yo, prácticamente le voy a hacer una asistencia a Darío, que es el que sabe de este tema, pero ayer el gobierno lo declara al cartel de los soles como organización terrorista, algo que ya había hecho, por ejemplo, con el Tren de Aragua recientemente, hace un par de meses fue que lo había hecho con el Tren de Aragua, así que no es la primera vez que el Ministerio de Seguridad en este sentido se expresa. Lo que pasa es que acá va
totalmente en línea con Estados Unidos. En el caso del Tren de Aragua también había sido luego de que Estados Unidos avanzara en esa dirección. Se trata de las dos grandes organizaciones criminales ligadas al régimen de Nicolás Maduro, con una diferencia importante. El Tren de Aragua es una organización criminal con presencia en toda América Latina, que tiene vínculos con el régimen. El Cartel de los Soles es el régimen de Nicolás Maduro. Claro. Esa es la diferencia. Un par de datos para saber, digamos, de qué es el Cartel de Soles y por qué se está dando toda esta ofensiva. Del Cartel de Soles se empieza a hablar, yo te diría, a principios, en los 90, incluso antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Esto es después, es un nombre un poco de fantasía, que refiere a cómo generales de la Guardia Bolivariana, que es básicamente lo que sería el equivalente a nuestra gendarmería, que son los que controlan la frontera, son descubiertos vinculados directamente al narcotráfico. Tiene sentido, digamos. Sí. Frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Obviamente hay sectores que iban a tener la intención de sacar parte de esa cocaína por Venezuela. Se habla de soles, esto tiene que ver con las estrellas o los soles de los uniformes de los generales, por eso es el nombre, porque más allá de eso, que empieza de forma incipiente en los 90, en el año 2005 Chávez toma varias decisiones. Primero, Chávez tenía vínculos históricos con la FARC. Las FARC son uno de los principales hoy carteles de la FARC, o los que hoy son las disidencias, son los que mueven buena parte de la droga en Colombia. Chávez recibe financiamiento, tiene vínculos estrechísimos con la FARC, como también la tiene el régimen cubano, y en 2005 él asigna y mete a toda la Fuerza Armada en el control antinarcóticos. Y lo que dicen todos es, ese fue el momento donde Entró el gobierno. el negocio, formalmente, que antes Sí. era un negocio privado, de criminales privados, con algún tipo de complicidad, pasa a hacerse cargo directamente toda la Fuerza Armada. Por eso es un negocio sobre todo de los militares, que fue creciendo, y que lo tiene, si bien hoy el que tiene pedido de captura, principalmente el que más alto tiene el pedido de captura es Maduro. Hay un informe que se conoce hace poquito de inteligencia de Colombia que plantea el verdadero jefe del Cartel de los Soles es Diosdado Cabello. Bueno, pues sin duda, a ver, Maduro es Maduro por Diosdado Cabello, si no, no se sostendría en el poder nunca. Porque no es militar Maduro, Claro. esto siempre hay que tenerlo en cuenta. No es militar, a diferencia de Chávez Sí. y de Diosdado Cabello, que Cabello era un militar que fue Maduro parte de la es fuerza un junto con Chávez. Títere de Diosdado Cabello. Bueno, este informe que publica la revista Semana en Colombia directamente plantea algo que la verdad que no lo sé, pero digo, es lo que plantea este informe. Y es que Maduro trató de renunciar, o en algún momento, después de toda la crisis desatada por las elecciones que se robaron el año pasado, que en algún momento ante la presión Maduro quiso renunciar y que fue Diosdado Cabello el que dijo, no, vos te quedás acá, Sí, pues, porque si vos, que sos la seguramente. la cara visible, te vas, se nos cae todo esto y vos te tenés que quedar ahí. Con lo cual, digo, es el personaje, digamos, más directamente atado con esto, con vínculos de vuelta con guerrilla colombiana. Ahora, ¿cuál es el rol específicamente de Venezuela? Porque productor de cocaína No, cero. Claro, la cocaína se no produce en Colombia. es de Colombia. Entonces, ¿qué? ¿Triangulan a través de Venezuela? Porque por algo también está todo el despliegue de Estados Unidos sobre mar internacional. En teoría, me imagino que debe ser para cortar o, entre otras cosas, poder cortar tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El tema es así. El grueso de la cocaína se produce en Colombia. Sí. Tenés una partecita en Perú, una partecita en Bolivia, pero esencialmente la cocaína se produce en Colombia. El informe de la ONU, la que el año pasado fue producción récord. El punto es que en Colombia, durante muchos años, esto fue sobre todo presidencia Uribe, hubo mucho control contra el narcotráfico, mucha presencia de la DEI de Estados Unidos. Entonces Sí. se empezó a hacer más complicado sacar la droga por puertos colombianos. Entonces sale por Venezuela. Una parte muy importante sale por Ecuador. Ecuador está en la claro. ola de violencia histórica que está viviendo en gran medida por eso. Y otra parte más chica, es verdad que es más chica, empieza a salir por Venezuela. Y el arreglo es muy sencillo. Toda la zona fronteriza es una zona históricamente de la FARC. La FARC, hoy son disidencias de la FARC porque como grupo se desorganizó en 2016. Y la que era la segunda guerrilla, hoy la más importante, que es el ELN, tienen mucha presencia en esa frontera y son hoy guerrillas binacionales, grupos terroristas Sí, binacionales que correcto. actúan en Colombia y muchas veces actúan desde Venezuela bajo el amparo del régimen. Entonces, básicamente ahí hay una sociedad donde el ELN tiene muchas veces laboratorios. Eso está claro, pero digo, de Venezuela sale la Sí, droga. parte de la droga. Ojo que del 100% se estima que es
como mucho el 25 lo que sale por Venezuela. O sea, la mayoría hoy, de hecho, te diría sale mucho más de Ecuador, que es un número importante, pero es mucho más lo que sale de Ecuador y lo que sale de la propia Colombia que lo que sale de Venezuela. Lo que pasa es que para el régimen venezolano es un negocio importante. Por eso acá no es solo una cuestión contra el narcotráfico, lo que está haciendo Estados Unidos. Está claro, pero... Es claramente una cuestión geopolítica. Pero entre otras cosas es, yo te pongo la flota acá porque quiero evitar que vos me sigas metiendo droga en Estados Unidos o en el mundo. Es decir, cortarte la salida. Una de las rutas es hacia Estados Unidos, después hay una ruta bastante aceitada también hacia África, desde Venezuela, que va hacia África, y eso es cocaína que termina en Europa, en gran medida. Pero yo te diría, formalmente, todo el despliegue naval que está haciendo Estados Unidos, dicen, es para combatir a los carteles de la droga, pensando en Venezuela. Yo tengo mis dudas, digamos, porque insisto, hoy el grueso de la cocaína que llega a Estados Unidos entra vía Pacífico y no vía Caribe. Es un argumento para una decisión geopolítica. Es un argumento, exactamente. Pero más allá del argumento, Venezuela está creciendo en lo que es país de tránsito de droga. Totalmente, pero digamos, eso es algo que se mantiene estable hace muchos años y que obviamente... confesado por altísimos funcionarios venezolanos. Digo, acá vos tenés el tipo que era el jefe de contrainteligencia militar, un tipo que se llama Hugo Pollo Carvajal, preso hoy en Estados Unidos, que él confesó, sí, nosotros desde el régimen éramos socios de los narcos y nos dedicamos a esto, confesó el tipo. Y vos tuviste presos en Estados Unidos a los sobrinos políticos de Maduro. Los agarran a ellos en el Caribe, en un avión con cocaína, van a Estados Unidos, confiesan su involucramiento y después Biden se los devuelve. Buen negocio. Se lo devuelve a Maduro sobre este tema en sí? Digo, cuando habla... Maduro lo que plantea, y lo dijo Diosdado Cabello en una conferencia de prensa antes de ayer, dijo, obviamente esto es todo mentira, nosotros estamos persiguiendo el narcotráfico, el mayor productor de cocaína del mundo y el mayor narco del mundo es la DEA. Y Marco Rubio a la cabeza. Y lo otro, ¿cómo es leído por la comunidad internacional una decisión así de Argentina? Y Argentina acá se suma a Paraguay, se suma a Ecuador, es claramente el alineamiento geopolítico de la Argentina con Estados Unidos y la lectura es respaldamos lo que vaya a hacer Estados Unidos contra Maduro. Esa es la idea. Se cae de Maduro. ¿Viste que vos me decís cómo me acuerdo todos los nombres de la política? A veces yo no sé cómo se acuerda de... Ah, pero te mandas fruta en 20. No. Qué malo. 80% fruta, parece que es incomprobable. Pues sobre todo cuando te nombran los árabes. Los árabes, ahí hay un margen mayor. Acá es más difícil. Siempre tenés a Trump que le da un poquito de comer también. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.